Muy buena tarde, tercer año Grupo A. Un gusto saludarlos. Vamos a trabajar dentro de nuestra materia el derecho laboral. La sesión pasada, por tema de salud, envié en modo asincrónico mi sesión, la pregrabé para los tres grupos, tercero A, B y C, y les pedí que, por lo que hace al primer contexto, a la primera situación del concepto de lo que es el derecho laboral, las variantes que tiene, las fuentes y demás, enseguida el contexto de lo que es la relación laboral y los sujetos que intervienen en la misma, se los fijé mediante lo que fue esta sesión asincrónica. El día de hoy vamos a retomar el contexto, pero explicando la relación laboral, los sujetos que intervienen en ella, y en especial un gran concepto que yo veo que no nos queda claro a los trabajadores, seas del apartado A o del apartado B. Mezclamos muchísimo la política con el trabajo. El gran problema que existe en México es que el trabajador no contextualiza de una manera adecuada la palabra legal, por cierto, llamada subordinación. Para eso no hay mejor juez que la propia ley. Hay un principio general de derecho que nos habla, nos dice, que el desconocimiento de la ley no te exime de responsabilidad. Por favor, nunca olviden esa parte. Nunca olviden, si ustedes no conocen una ley, el hecho de que no la conozcan no quiere decir que esa ley no les va a aplicar. Por el contrario, les va a aplicar en el mismo peso. En esa tesitura, el derecho del trabajo nos habla en su artículo segundo que tienen ustedes a la vista, reglas para el trabajo. ¿Cómo conseguir que los factores de la producción y la justicia social se equilibren? Que gobierno, que capital y que trabajo, o sea nosotros, propiciemos un trabajo digno y decente dentro de lo que son las relaciones laborales. De esta manera, ¿qué entendemos nosotros por trabajo digno? La Ley Federal de Trabajo, en su artículo 2, párrafo segundo, de manera magistral nos dice que el trabajo digno es aquel que respeta de manera plena la dignidad humana, en la que no va a haber discriminación, sea por mi origen étnico, por mi origen nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condiciones de tipo migratorias, mis opiniones, mis preferencias sexuales o mi estado civil. De esta manera voy a tener un acceso al derecho de manera total, a la seguridad social de manera total, y vean en la línea cuarta, salario remunerador. Esa es la base. Y después de ello, ¿qué dice? Que yo debo de tener una capacitación continua para que incremente la productividad del patrón, que eso es lo que yo repito. Muchos de nosotros los trabajadores no nos acercamos a la norma de manera total, la intentamos ver como nosotros creemos y eso provoca una situación en la que va a haber de origen un problema porque el trabajador va a tener pues alguna idea contraria a lo que la ley dice y va a estar teniendo continuamente un problema fuerte con la empleadora. Que eso es lo que primero tenemos que verificar nosotros. Si el patrón no nos violenta lo que dice este artículo, nosotros tenemos una relación laboral total. Que el patrón cambie su política laboral interior y exterior, el patrón lo puede hacer porque es el dueño de la empresa. Que si quiere que use el color verde, el color azul, el color morado, el color blanco, lo puede utilizar. Pero patrón, en base a mi trabajo digno, tú no me puedes quitar mi salario, mi aguinaldo, mis vacaciones, mi prima vacacional, mi prima de antigüedad, mis bonos. Tú no me puedes cambiar mi jornada laboral. Tú no me puedes modificar mi seguridad social ni mis derechos a lo que son los contextos de la seguridad social
llámese pensiones, llámese un seguro por embarazo o la maternidad, hoy día reconocida también la paternidad. Eso no me lo puedes quitar, patrón. Esa parte es la que tú no me puedes quitar. Aquí, obviamente, cuando se habla del trabajo digno, también se habla del respeto al derecho colectivo de nosotros como trabajadores, a nuestra libertad de asociarnos de manera autónoma, con el derecho a huelga para los del apartado A, porque los del B tenemos una especificación, un modelo específico de ello. Y aquí es a donde nosotros se habla para nosotros de la igualdad, concentrada en el artículo 4 de la Constitución, idealizada en el párrafo último del artículo 2 en materia del trabajo, porque en ella se reza que no va a haber discriminación hacia las damas, sino que tiene que haber un trato igual entre iguales, un reconocimiento en lo que hace al goce y ejercicio de los derechos humanos y a las libertades que provienen de lo que es el derecho del trabajo. Mismas oportunidades, considerando diferencias biológicas, sociales y culturales entre hombre y mujer. Esta fue una reforma del 30 de noviembre de 2012. Es una reforma muy importante. Ahora, ustedes manejan la palabra bullying, la palabra acoso. En el derecho del trabajo se conoce este contexto como mobbing o acoso laboral. El artículo 3 de la misma Ley Federal de Trabajo nos dice de manera toral que el trabajo es un derecho de nosotros y es un derecho humano. Pero vean esa I. La I es una conjunción copulativa porque dice que es un deber social. Entonces, ¿qué debo de entender? A ver, yo tengo derecho a trabajar porque esa es, digamos, que la idea de lo que yo debo de hacer, de buscar en la sociedad, un trabajo digno. Pero ya que estoy trabajando es un deber social. O sea, esté yo en el apartado A en una empresa o esté trabajando para el Estado, federal, estatal o municipal, mi deber social es producir, que ese es el primer contexto que tenemos que ubicar nosotros. El trabajo no es un artículo de comercio, exige el respeto a mi libertad y a mi dignidad humana también. Sea hombre, sea mujer, tenga la preferencia que tenga la inclinación que yo tenga, es un tema mío, es un tema que no le corresponde a nadie porque mi vida digna y la salud mía y de mis familiares son independientes a lo que el patrón diga. De esta manera, no va a haber, y lo repito por segunda ocasión en la sesión, no va a haber en un trabajo en el que sea discriminación, ni entre pares, ni en nivel descendente, ni en nivel ascendente. Es decir, ni de responsable de un área, ni del supervisor de un área, ni entre compañeros, ni entre alumnos. La discriminación está legislado en el párrafo segundo del artículo 3 de esta Ley Federal de Trabajo, que la vamos a erradicar de México, tomando en cuenta que no la vamos a ejecutar ni por origen étnico o nacional, ni por género, discapacidad, condiciones de salud, religión o la condición migratoria, o porque yo realice una opinión. Una opinión, ojo, aquí yo les recuerdo lo que dijimos en el Código Civil. El Código Civil, por lo que hace a nombre, exige respeto al nombre, a la personalidad, a los títulos de las personas. Nunca se les olvide eso. Tú no puedes opinar sobre una persona. No puedes dañar a esa persona porque violentas la ley civil. Tú no puedes criticar sus grados, sus estudios, sus conocimientos porque violentas una ley civil. La opinión implica más bien un contexto de tipo laboral, no implica situaciones de tipo personal. En ese contexto y en esta idea, ni el patrón, ni sus altos mandos, ni los compañeros que tenemos en nuestros trabajos, todos
vamos a ejecutar discriminación. Está prohibida, está prohibidísima. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que checar nosotros? Necesariamente se debe de buscar en los ambientes laborales evitar la discriminación y la violencia. Se tiene que promover, y aquí ven como ejemplo la escuela, como regularmente he llamado a seguridad pública, he llamado a Cruz Roja, he llamado a psicólogos, he llamado a trabajadores sociales para que se encarguen de capacitarnos a los docentes y a los alumnos, precisamente porque la Ley Federal de Trabajo en su artículo 3, párrafo último, refiere que en los centros de trabajo se debe de promover, de vigilar la capacitación, el adiestramiento, la formación para y en el trabajo. Nosotros tenemos que estarnos capacitando de manera continua y permanente. ¿Por qué? Se busca, tanto en el apartado A como en el apartado B, que la competencia laboral se certifique, que se alcance un grado de mayor servicio, para que nuestros clientes, en este caso ustedes, puedan tener el sentido objetivo del valor real que debe de haber en un centro de trabajo. Esa es la primera gran regla que tenemos que identificar los trabajadores. Y bueno, para hacerlo, precisamente el artículo 3 bis de la misma ley nos habla de dos situaciones. En el inciso A tenemos el contexto de lo que es el hostigamiento, el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral. ¿Cómo se puede dar esto? Todo va a través de conductas. Conductas de tipo verbal, lo que nosotros decimos. De tipo física, cuando hay tocamientos, o ambas, cuando se genera, y dicho sea coloquialmente hablando, alguna situación conocida como albur o de doble sentido, o que el varón o la mujer de manera física incomoden al varón o a la mujer. En ese sentido, el inciso B nos dice en lo real, en lo tangible, que el acoso sexual se traduce en violencia. Sea que no haya subordinación, o sea, que no sea tu dependiente, que sea un colateral, tu compañero trabajador, y obviamente que haya un ejercicio abusivo del poder, provocando en la persona el estado de indefensión, el riesgo para la víctima, independientemente de los delitos que se lleguen a cometer en este tipo de eventos. Son temas que están recontextualizados desde precisamente también el 30 de noviembre de 2012, ya tiene 8 años esta reforma, dándole ya pies y cabeza al sentido de lo que es la reforma en materia laboral, tendiente a regularizar el famoso moving. Y bueno, aquí el artículo 3 ter ya nos contextualiza lo nuevo que nosotros vamos a encontrar, las nuevas palabras que van a nacer, que nacieron desde el 18 de noviembre. Voy a estar posteándoles enseguida que termine la clase imágenes sobre la reforma, la ubicación de los tribunales, donde se ubican los nuevos tribunales, ya no como juntas locales ni juntas federales, sino como juzgados federales. Y obviamente nace, se recontextualiza la palabra autoridad conciliadora, esto es, los centros federales de conciliación y registro laboral o centros de conciliación de las entidades federativas. Esta unidad va a tener la obligación de buscar, negociar o conciliar los intereses del trabajador con la patronal, con el patrón. Y ahí mismo se van a llevar los registros de sindicatos federales o estatales. Enseguida, la otra palabra que nace con la reforma es la autoridad registral, que es obviamente el centro que ya les comentaba. Nace también el contexto de lo que son los centros de conciliación. Estos centros de conciliación o unidades de federales de conciliación o locales de conciliación y registro federal se van a encargar de generar citatorios para buscar avenir a las partes. Esto es lo que ahora conocemos y lo nuevo, bueno, pues el juez laboral ya es un tribunal, ya nace como tal, es el contexto que vamos a ubicar nosotros. Ahora,
¿Qué es lo que está prohibido en la Ley Federal de Trabajo? ¿Qué es lo que no podemos hacer en la Ley Federal de Trabajo? Está prohibido que trabajen adolescentes menores de 15 años. Esta fue una primera reforma del 12 de junio de 2015, que tomó pies y cabeza a partir del 2 de julio de 2019. Todo niño que tenga menos de 15 años no puede trabajar, está prohibido. Anteriormente a estas reformas se hablaba de los menores de 14 años, se subió un año más porque hubo un consenso que estaba verificando que los pequeños, que ustedes, ya estaban trabajando y estaban abandonando estudios. Se subió un año más la edad mínima laboral. Y curiosamente, en paraestatales no pueden entrar los chicos que no tengan menos de 16 años. Es decir, en lo que son relaciones laborales colectivas, se prioriza un año más en favor de ustedes los pequeños. No puede haber una jornada mayor que la ley permite. Ya veremos que la ley nos habla de tener jornadas matutinas de 8 horas, mixtas de 7 horas y media y nocturnas de 7 horas. Esto lo veremos, yo creo que en la siguiente sesión. Jornadas inhumanas. No podemos trabajar más de 8 horas. Esto es, no podemos tener también más de 3 horas extras. O sea, en suma, no podríamos llevar más allá de 11 horas extras, 11 horas de labores diarias, porque estaríamos vulnerando la Ley Federal de Trabajo. Todo menor de 18 años no puede trabajar horas extras. En México está prohibido que ganes menos del salario mínimo. Es decir, si ganas menos del salario mínimo, tú puedes demandar y puedes pedir que te homologuen por lo menos al salario mínimo. En México está prohibido que no haya un salario remunerador, un salario que te alcance para cubrir tu canasta básica. Está en tinta y papel. Falta que en la práctica las empresas lo ejecuten. Sin duda, es un tema de mucho trabajo, de mucho trabajo político y ponerle ganas todos. No te pueden pagar tu salario, dice la ley, más allá de una semana de retraso. Regularmente se quedan quincenas caídas, o sea, no te pagan a esta quincena, sino te pagan a la siguiente. La ley te dice que no te pueden retener más de una semana, pero en la práctica los patrones te lo hacen a 15 días. A nosotros en magisterio a veces tardan 2 meses y medio para pagar cuando es nuevo ingreso el compañero. No puede haber, como consecuencia, en los centros de trabajo, lugares de recreos, fondas, cantinas, cafés, tabernas o tiendas para que en ellas gastes tu salario. Está prohibido. La obligación directa e indirecta de que tú tengas que comprarle al patrón productos, o sea, las famosas tiendas de raya están prohibidas. El patrón no te puede retener tu salario por concepto de una multa. Es que por llegar Ángel tarde, va a pagar aquí a la empresa 20 pesos para que pueda entrar a trabajar normalmente. Está prohibido. El salario menor que se le pague a un trabajador de una empresa, es decir, ¿qué es lo que prohíbe esta fracción 11? Si somos Juan y Pedro y desarrollamos el mismo trabajo, al hacerlo nosotros, al cubrir ese mismo jornal, necesariamente tenemos nosotros que ganar lo mismo, porque estamos haciendo trabajo igual. No puede haber discriminación entonces por edad, por sexo o por nacionalidad. Enseguida, el trabajo nocturno llamado industrial o el trabajo después de las 22 horas está prohibido para menores de 16 años. Se entiende que está en proceso de desarrollo el pequeño de esa edad. Está prohibida la renuncia del trabajador, es decir, si cualquiera de ustedes ingresa a trabajar, que me firme en blanco un documento, hay una prohibición expresa de que ustedes renuncien antes de empezar la relación laboral. De hecho, hay un decreto que mandó la Presidencia de la República esta semana, hablando del outsourcing, que ya lo vimos lo vamos a ver ahorita en este contexto. Me voy a regresar tantito para que veamos en el artículo 15 qué es lo que está prohibido en materia de ello. Y obviamente registrar a un trabajador con un salario menor al que realmente percibe. Está prohibido. Fíjense,
Puede que yo trabaje para la empresa Patito de Hule S.A.D.C.B. y yo frente a la empresa tengo un salario de 400 pesos diarios, pero en el seguro social el patrón me asegura con 200 pesos. ¿Qué implica esto? Que el patrón se ahorra en materia de impuestos, en materia de generación de mi seguridad social, se está ahorrando el equivalente a 200 pesos. Si yo me llego a accidentar, el patrón dice, yo te doy la diferencia de lo que no te dé el IMSS, pero esto lo está haciendo de manera lateral, de manera subterránea. En realidad, si yo llegara a fallecer, mi salario con el que le pagarían a mi viuda serían 200 pesos, no 400 pesos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a haber una merma para mi familia. Por eso es que existe esta prohibición. Seguida, muy importante que ustedes vayan identificando lo que ya les había repetido en la clase asincrónica. Como trabajador nosotros siempre vamos a ser personas físicas, que vamos a trabajar para personas físicas o morales. El trabajo de nosotros personal va a ser subordinado. ¿Qué es el trabajo? Es la actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación o de conocimientos en mi arte, oficio o profesión que yo tenga. Entonces, aquí surgen las divisiones que les narraba. Vamos a tener trabajadores de confianza, vamos a tener trabajadores de base, vamos a tener intermediarios, empleador, como sucursales, como aquellas personas que están en el derecho del trabajo insertas, desarrollándose en sus deberes. La reforma que les estoy colocando en el artículo 15 nos habla del outsourcing. Aquí las empresas van a poder ejecutar obras o servicios de manera exclusiva o principal para otra. Aquí está la clave. O sea, una o varias empresas que a lo mejor Catherine o cualquiera de ustedes contraten para que les maquile algo. Ejemplo, ¿qué es eso? Yo soy Ángel, dueño de Patitos de Hule S.A.D.C.B. y al ser dueño de esta empresa, yo me doy cuenta de que Ana Gabriela tiene una empresa que tiene trabajadores que se dedican a los servicios de limpieza. Yo no quiero contratar intendentes. Entonces lo que yo voy a hacer es pedirle a Gabriela que celebre conmigo un contrato de prestación de servicios profesionales para que ella se encargue de la limpieza de mi empresa. Ella lo va a hacer, yo le voy a pagar, ella le va a pagar a sus trabajadores. Después de ello, Catherine Reyes, yo me dedico a la maquila vamos a llamarle colchones, y necesito en un clúster 15 trabajadores que sepan coser. Y Catherine se dedica a la costura con su maquila. Entonces, yo a Catherine le voy a pagar sobre destajo, digamos, 100,000 pesos, para que me entregue 500 colchones o 1,000 colchones. En mi propia empresa, con mi propio tiempo, con mis propios servicios. Catherine tiene trabajadores. Ella les va a pagar 500 pesos a cada uno por trabajar. Ella va a tener una ganancia. Yo voy a tener otra ganancia y los trabajadores van a tener un salario, que incluso sea arriba del mínimo. Eso es el outsourcing. Una persona evade su responsabilidad laboral y otra la asume, pero la otra no tiene la capacidad para poder solidariamente pagar. La ley te dice que la empresa que se beneficia de manera solidaria es responsable de las obligaciones que aquella contraiga. Si la empresa de su compañera Ríos o la empresa de su compañera Catherine llega a tener un accidente de trabajo y fallece el trabajador, la empresa mía es solidaria responsable por las obligaciones que ellas hayan contraído. Este es el outsourcing y lo cambiaron, lo modificaron y en esta reforma se habla en artículos como son el 15A sobre la subcontratación. Aquí el contratista es el que ejecuta los servicios, que es lo que yo les comentaba, pero no solo hace esto, sino que él asume no todas las actividades, sino parte de las actividades de carácter especial, con tareas iguales o similares para su personal, con la intención de que yo quede separado como empresario
a lo que ella hace con sus trabajadores. Realmente lo que hago es contratar un capataz para efectos de que ese capataz con su gente haga mi trabajo. Por ahí va el modelo. Se ve mucho en el centro histórico, se ve mucho en empresas como La Cadena, ahorita por temporada de lo que fue Todos Santos, siempre en temporadas altas contratan a jovencitos y les hacen firmar este tipo de contratos. Esto lo van a ubicar el outsourcing de los artículos 15A, 15B, 15C, 15D, todo el régimen de subcontratación. Es una reforma, yo les decía, del 30 de noviembre de 2012 y realmente esta modificación a la ley está por caer porque esta semana firmó la Presidencia de la República ya a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social una reforma que va a regular todavía más y en teoría a terminar la subcontratación en México. Muy importante que esto lo conozcan ustedes, es muy importante también que identifiquemos que la Ley Federal de Trabajo, su artículo 123, nos habla de la jurisprudencia, la costumbre y la equidad como reglas básicas del comportamiento laboral que tenemos que tener todos. Eso es lo primero que tenemos que ubicar. Ya después de ello, vamos a verificar. El artículo 46 de la Ley Federal de Trabajo, de manera clara, habla de la palabra rescisión de la relación laboral. La palabra rescindir es dar por terminado. Y si se dan cuenta, hay una conjunción disyuntiva, que es la O. El trabajador o el patrón podrá rescindir en cualquier tiempo, podrá dar por terminada la relación de trabajo con causa justificada, sin responsabilidad. Vamos entonces, vamos viendo en qué casos. Causas de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón. O sea, si el patrón te cacha en las fracciones que vamos a checar, que vamos a leer, te puede correr. Si yo como trabajador engaño a mi patrón o engaño al sindicato con documentos falsos o referencias que digan que tengo alguna aptitud laboral, una capacidad o una facultad que no tengo, el patrón me puede correr. Pero esta causal de rescisión tiene una temporalidad. Esa temporalidad son 30 días. Estamos hablando de 30 días. Y esos 30 días, ¿por qué se aplican así? El artículo 517, 518 y 519 marcan la prescripción, que ya la prescripción la conocemos, es un derecho adquirido o ganado. Entonces, en esa tesitura nosotros lo que vamos a tener aquí en presente es que el patrón se da cuenta si yo sé trabajar o si yo no sé trabajar en esos 30 días. No es posible que diga yo que sé manejar una oruga, de esos carrotes grandes para trabajos pesados, me subo a ella, me pongo a temblar y ni siquiera la sé arrancar. O que yo diga que sé manejar un tráiler con dual. El dual es una sobre marcha o sobre velocidad. No la sé trabajar, no la conozco, no tengo la aptitud, no tengo la facultad para hacerlo. El patrón me puede despedir del centro de trabajo. Son muchas fracciones. Ya tenemos 27 minutos, 30 minutos de estar aquí. No quisiera dejar corto este tema. Vamos a verlo para la siguiente sesión. Bien, si alguien tuviera alguna pregunta, abro línea de preguntas. Adelante. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No, nadie? Bueno, voy a cerrar sesión. Voy a publicar el video en el grupo. Por favor, ya les envié la guía. Necesito que contesten las preguntas. No se vayan atrasando porque ya es la recta final. Quienes ya tienen 2 dieces, por favor, otro 10 más. Necesito que tengan promedios altos. Jefe de grupo, creo que no les tengo por acá. Sí tengo a Nicole por acá.
Ya estoy cerrando mis registros. No tengo ni a Javes, parece. Ya estoy cerrando mis Aquí estoy. registros. ¿Sí está Javes? Sí, profe. Hijo, ya estoy cerrando mis registros y son 12 compañeros los que no han entregado. No me gustaría mandarlos con reprobatoria. Necesito que por favor presionen. Ahorita publico los nombres y de aquí a las 8 o 9 de la noche hago la revisión final de todo esto. Ténganme tantita paciencia, ya voy recuperando. Llevo 3 semanas, pero gracias a Dios ya voy respondiendo. Entonces termino la sesión. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Cualquier cosa que se ofrezca, estoy a la orden. Nos vemos. Adiós, profe. Adiós, profe.